Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Perspectivas aquí en Rompeviento, televisión por internet. Paco Ignacio Taibo, John Ackerman esta noche. Ahí me dice usted si no se queda. Comenzamos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Perspectivas aquí en Rompeviento, televisión por internet. Ni voy a ser muy protocolario con los invitados que tenemos aquí, son más famosos que nosotros, así que ahí se ven ustedes, ahí los están viendo. John Ackerman. Ernesto, bienvenido. Un gusto. Paco Ignacio Taibo, bienvenido. Cuando estuvo en la entrevista con Luis Hernández Navarro, cuando Luis lo presenta, el saludo de Paco fue así. A la cámara. En las mañanas no estoy en mi mejor forma. Ah, no, es en las tardes. No. ¿Esta es la tarde? Bueno, ¿es en las tardes o en las noches? Tu mejor forma. En las noches. En las noches. El biorritmo alcanza dimensiones profundas en las noches. Ok, caballeros, quisiera entrar con varios temas. Uno que tiene que ver con las reformas estructurales, claro. Hablando en una generalidad de un bloque de reformas estructurales, y ahorita otra vez el tema de la reforma energética, las llamadas leyes secundarias que están ahorita a debate. Y quisiera empezar, John, he estado leyendo también algunos artículos que has estado escribiendo tanto en La Jornada como en la revista Proceso, donde eres articulista. Reforma energética, una victoria pírrica. Y haces un planteamiento o una valoración que de pronto puede sonar muy optimista o no. ¿Cuál es tu valoración de lo que está pasando ahorita? Están cavando su propia tumba estos señores, es evidente. Toda esta serie de reformas estructurales, desde la laboral, la energética, la educativa, fiscal, hacendaria, telecom, todas estas reformas constituyen pues, un ataque sistemático hacia del Estado moderno, bueno, la parte del Estado moderno que teníamos, el legado revolucionario mexicano, que nos había ofrecido cierto desarrollo y estabilidad. No estoy con ningún nostalgia ni añoramiento para el sistema priista, pero la revolución y el Estado mexicano sí tiene algunos elementos positivos que nos ha permitido un desarrollo en los 60s, por ejemplo, un desarrollo importante, 50s. Y lo que es México hoy viene de este legado revolucionario, el legado de Lázaro Cárdenas, y hoy están haciendo un ataque sistemático por todos lados a este sistema político, y sobre todo queriendo atacar la cultura política mexicana, que sigue siendo de izquierda y progresista. Escucho a Lorenzo Córdoba, el otro día una entrevista con Carmen Aristegui, el flamante presidente del Instituto Nacional Electoral, hablando de que lo que necesitamos los mexicanos es una revolución cultural. Por Dios, citando a Mao, quiere hacer purgas, ya. El asunto aquí supuestamente es el problema de la cultura, que no respetamos la ley, que desconfiamos de las instituciones, cuando no, justamente lo contrario. Nuestra cultura política es crítica, es progresista, es desconfiada, porque sabemos que nos quieren engañar, que nos están engañando y que nos quieren robar, ¿no? Entonces, yo tengo al final de cuentas una lectura optimista, porque Peña Nieto hoy tiene las tasas de aprobación ciudadana más bajas que casi cualquier otro presidente, bueno, más bien en los hechos de cualquier presidente en los últimos 20 años que han existido estas encuestas, pero yo me atrevería a decir de todo el siglo XX, desde la misma revolución. Yo estoy ahorita trabajando un paralelismo histórico entre Pascual Ortiz Rubio y Enrique Peña Nieto. Ni siquiera llega a Porfirio Díaz ni el Nopalito. Así es, el Nopalito. Alguien impuesto por Plutarco Elías Calles. Aquí, Calles ni siquiera es Salinas, más bien es Washington Empresas. Pero haces también un paralelo con Venezuela. Claro. A ver, entonces,
Sí, ya me estoy... Pero no, pero todo tiene que ver porque Ortiz Rubio renuncia a la presidencia. Es el último presidente de la República que no termina su sexenio, Ernesto, Paco. Desde 1934, todos los presidentes de la República terminaron sus sexenios. Pascual Ortiz Rubio fue el último presidente electo. Bueno, viene Abelardo Rodríguez, suplente, pero el presidente electo, Ortiz Rubio, que no termina su sexenio. Enrique Peña Nieto está trabajando, pareciera, para no terminar su sexenio. Porque Enrique Peña Nieto está haciendo todo para satisfacer a unos intereses externas y oligárquicas y no le interesa la legitimidad. Tiene mucha cuestión de propaganda, si quieres, pero su legitimidad está cayendo hasta los suelos con la crisis económica, con estas reformas. Entonces se está generando condiciones y con esta cultura popular crítica y progresista que tenemos en México para que haya un vuelco político, ¿no? Esperemos que sea pacífico, incluso electoral, veremos si es posible, con este fraude institucionalizado es difícil, pero tendría que ser pacífico, pero yo veo que está trabajando precisamente para generar este vuelco. Venezuela ocurrió exactamente lo mismo. En los 90s, antes de la llegada de Chávez, ellos privatizan el petróleo. Ya tenían más participación privada, en México también ya lo teníamos, tampoco es nuevo esto. Profundizaron las políticas neoliberales, pensando que no iba a haber ninguna respuesta, y no hubo, inmediatamente no. Privatizaron, pero una vez que el pueblo y la sociedad se empezó a dar cuenta que toda esta riqueza nacional se estaba yendo a las empresas transnacionales, surgió una gran exigencia ciudadana para algo diferente, y ahí entra Chávez. Lo mismo pasa en Ecuador, Bolivia, otras coyunturas, pero al final de cuentas México se está preparando, desde mi punto de vista, para un vuelco histórico-político hacia la izquierda. Puede ser no mañana, puede ser no el próximo año, pero en los siguientes años, y no es cuestión de estarnos aquí esperando que pase, ¿verdad? Es cuestión de trabajar, articularnos para que esto ocurra, porque tenemos todo para que este proyecto no se consolide, este proyecto neoliberal no se consolide, sino que tengamos pues, un nuevo amanecer en México. Paco, yo pensé que yo era optimista. Me acusan de eso todos los días. Paco, hay un debate legislativo sobre las reformas, la reforma energética, las leyes secundarias, o es pura simulación. ¿Qué dimensión le están teniendo ustedes, por ejemplo, en esta manera de estarse organizando con la reforma energética en lo que toca a la relación con los legisladores mexicanos? En principio había que llamar a las cosas por su nombre, las reformas había que llamarla contrarreforma. Estamos viendo la articulación de una contrarreforma. Reformas las de Juárez, esto no da para nada. Estás viendo una contrarreforma con intereses además profundamente oscuros por abajo. Y yo estoy convencido, plenamente convencido, y tengo elementos para pensar así, que los senadores y los diputados que votaron en el Congreso la ley de educación, la ley de playas, no las leyeron, la ley de la reforma económica, hacendaria, no las leyeron. Estoy convencido. Estuve viendo por azares de mi vida, que he andado mucho recorriendo el país, respuestas de senadores de Chihuahua, de Coahuila, de Baja California, a preguntas de periodistas locales, y se ve que ni se acercaron a leerlas. Votaron en el Senado con consigna. Y esto hace que el panorama sea todavía más complicado, porque no tienes con quién discutir. O sea, tú tienes una campaña de propaganda defendiendo las contrarreformas, además muy burda, muy burda, y tienes unos tipos que votan. Y cuando les preguntas por qué votaste, se niegan a discutirlo, bloquean cualquier tipo de discusión. ¿Por qué? Porque la maquinaria electoral PRI-PAN que les daba mayoría, Senado, Congreso, y los otros pequeños adláteres que tienen por ahí, una parte del PRD con los chuchos a la cabeza, los verdes, que son amarillos y no verdes, el panal, los restos del engendro de Albaster, operan por consigna.
Y la consigna es: defiendan a como dé lugar estas propuestas. ¿Generadas por quién? ¿Quién sabe? ¿Generadas cómo? ¿Quién sabe? ¿Qué hay detrás de las propuestas? Bueno, John tiene razón, hay una articulación de una contraofensiva contra aquellos aspectos de las leyes que tenían un mayor contenido social, ¿no? Pero además también hay dictados marcianos. Un tarado en el Fondo Monetario Internacional se despierta con agruras. Esto rebota en un cuate del Banco Mundial, esto rebota en el tarado que tenemos en París, enlazando, y esto rebota en un proyecto que hace suyo Videgaray. O sea, multitud de intereses oscuros están operando en términos de imponer las contrarreformas. En algunas cosas son más transparentes que en otras. En la ley de playas es muy transparente. Le están dando la propiedad de las playas a las grandes hoteleras españolas. Las playas eran federales, por lo tanto eran de todos. Ahora se privatiza la playa enfrente de tu hotel, lo cual es trágico. Porque todas estas leyes tienen una composición antidemocrática muy virulenta, ¿no? No, tú eres pobre, sácate, esta playa es mía, ¿no? En el caso de la ley educativa es verdaderamente pasmoso. Yo he tratado de darle vueltas a la ley para ver qué tiene de educación, y lo único que encuentro es la repetición del concepto calidad por todos lados, pero nunca explican qué significa esto, ¿no? Formalmente. Y entonces lo que es una ley de control para impedir que las viejas tradiciones de que maestro pudiera convertir a su hijo en maestro, ¿no? De que maestro rural fuera aprobado por la comunidad y la comunidad tuviera control sobre el chavito que mandaban a estudiar a la escuela normal en el campo, ¿no? Todos estos elementos que forman parte de algunas de las más sanas tradiciones políticas del país, darles con todo y obtener mayor fuerza y mayor control. En la energética, lo pasmoso, ¿sí?, es que detrás de esto está entregar cómo, a quiénes y cuándo los recursos nacionales. Y la respuesta es verdaderamente patética. O sea, aquí, por ejemplo, perdón, el PAN, estando en el Ejecutivo, intentó hacer estas reformas, sí, que no pudo, pero que ahorita sí las está avalando en el Congreso. ¿Regresó al presidencialismo? ¿O quién manda? Más bien bueno, yo creo que hay dos puntos. Primero, sobre el tema de la reforma energética, ¿no? Sí. Y ahorita, lo que ocurrió el 20 de diciembre de 2013 fueron la promulgación de unas reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucional, que en sí no implica la privatización del petróleo. Implica una apertura de la puerta enorme para que vengan todos los saqueadores y nos roban la casa, evidentemente. Pero todas las fechorías, las corruptelas, las partes más oscuras de esta reforma están escondidas en los transitorios. Los transitorios no son parte de la Constitución, es un mandato que el mismo constituyente permanente le manda a los legisladores para que a la hora de aplicar esta reforma siguen este guión. Pero no hay ninguna obligación para aplicar esos transitorios. No hay obligación de que ya se violaron. El transitorio más importante fue el que indicaba que para el 19 de abril de 2014 tenían que estar aprobadas todas y cada una de las leyes secundarias, las 21 leyes. Sí. No se aprobó ni una sola. O sea, ya se violaron ese transitorio, ya se pasaron los plazos. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer como sociedad es exigir que no se cumple ninguno de esos transitorios. Tener las reformas constitucionales en sí no implica el saqueo. Lo que está ocurriendo ahora mismo con esas leyes secundarias, ese es el saqueo. Por eso digo que la consulta está muy bien, hay que apostar en la consulta, pero ahora mismo lo que tenemos que apostar es detener la aprobación de esas leyes, o en su caso, si se aprueban las leyes, meterle una cantidad de candados sobre nacional nacional, prohibición de fracking, por ejemplo, y otras cosas que nos puede proteger todavía a la nación y a la propiedad de los mexicanos. Y otro tema, nada más, me preguntaste, perdón, sobre el tema del presidencialismo, yo creo que más bien al contrario.
Lo que estamos viviendo es el derrumbamiento del presidencialismo, de la legitimidad de la figura presidencial, ¿no? Lo decía hace ratito. Una de las herencias del Estado, más bien es una herencia de Lázaro Cárdenas. O sea, Lázaro Cárdenas, después de Ortiz Rubio y de Abelardo Rodríguez, expulsando a Calles, que es el poder tras el trono, es el que enaltece y fortalece la figura presidencial como, en ese momento, defensor del pueblo, ¿no? Sí, pero 2013 fue un avasallamiento. Exacto, pero la herencia de eso todavía el PRI cínico, corrupto, iba aprovechando ese presidencialismo para exigir respeto para el presidente. Lo que tenemos hoy es el derrumbamiento total de ese respeto y legitimidad del presidente. Ahora, nadie le cree a Peña Nieto, nadie le cree, todo el mundo sabe que es un títere. Entonces, reemplazando eso, tenemos el Pacto por México, que es una cancelación sobre todo del poder legislativo, porque nuestra no transición democrática, los años de dinamismo político entre 97 y 2012, sobre todo ocurrieron desde el Congreso de la Unión. Fue en el Congreso donde hubo debates, pluralidad, hasta tomas de tribunas, prohibiciones de informes del presidente. O sea, había un dinamismo ahí. A algunos les incomodaba mucho, a otros pues eran señales de una diversidad política. Lo que tenemos a partir de 2013, 1 de diciembre de 2012, no es el enaltecimiento del presidente, sino el la cancelación del Congreso de la Unión. Entonces, es un retroceso autoritario, sin duda. Ahorita, hablando de esto del Congreso de la Unión, el papel que está jugando, y esto de impedir, esto que estás planteando, John, de cómo lograr o cómo impedir que se concreticen, por ejemplo, estos 9 decretos que contienen 21 leyes en las llamadas reformas secundarias. Vamos a ver un video del senador Bartlett, hace una semana exactamente, y ahorita regresamos. El petróleo, porque digan lo que quieran, pese a todo, es una de las empresas más eficientes del mundo, con todos los ladrones que la han atacado desde arriba y en medio. O sea que los trabajadores petroleros y los trabajadores de la electricidad ya quedan sometidos a las orcas caudinas del neoliberalismo. Lo que le pediríamos aquí, que ya tenemos aquí a un senador compañero nuestro, pues que se los diga a los trabajadores de Pemex, porque si no se los dicen, con eso de las televisoras que no dicen nada, ¿verdad? Que es la verdad virtual, como aquí se decía, no lo saben, van a cambiar de régimen, y ese régimen les quita los derechos anteriores, dicen, se respetarán los derechos de los trabajadores petroleros de acuerdo con la ley. Bueno, pues de acuerdo con la ley es todo esto, ¿verdad? De acuerdo con la ley los van a transformar en trabajadores de una empresa cuasi privada. Por cierto, que es un modelo de la OSDE, ya lo veremos cuando discutamos la estructura de Pemex, ¿verdad? Es un modelo contrario a los intereses de los trabajadores, pero sin duda. Entonces yo diría que ya que pues las televisoras no se los van a informar, señor Romero de Champs, compañero, dígaselos usted. Como se los están diciendo a los campesinos, a los ejidatarios, a los indígenas, que los van a despojar, así van a despojar a los trabajadores de Pemex y de la CFE de sus derechos. Claro que sí. Pemex va a desaparecer. Es lo que quieren, es lo que ordenan, ¿verdad? Es lo que ordenan las empresas que se han ya empezando a apoderar de este país. Salvemos a los trabajadores de Pemex, a los trabajadores de la CFE. Es de lo mejor que tenemos en este país. Me refiero a los trabajadores, ¿no? Muchas gracias, señores. Bueno, esta parte de un discurso de aproximadamente 40 minutos que tuvo ahí Bartlett, nos parecía también como clave, toca puntos nodales en lo que toca la reforma energética, las empresas. Sí, yo creo que, a ver, hay varios elementos. El primero es, en medio de tanta derrota ganamos una batalla, que yo vi las encuestas que el propio PRI tenía en la mano el día en que votaron en el Senado. El 57% de la población estaba en contra. O sea, habían perdido la batalla de la opinión pública. Así es. Pero de mala manera, ¿sí? O sea, había sido útil toda la campaña que desde la izquierda hicimos durante un año, ¿no? En términos informativos. Segundo, ¿quiénes están detrás de esta operación y por qué? Yo no tengo dudas de que un elemento clave es el refinanciamiento del agujero que la campaña de Peña Nieto dejó. O
sea, la campaña de Peña Nieto se caracterizó por ser la campaña en la cual más dinero negro operó para compra de votos. Y estamos hablando de miles de millones. Hay que pagarlos. Y aquí la clave es cómo pagas. Pagas en favores, pagas en beneficios, pagas en dinero negro, pagas en concesiones por abajo de la mesa. ¿A quiénes? Y esos quienes te dan dinero para que pagues a los innombrables, ¿no? Entonces, había que preguntarse cosas sencillas, como en el registro de asociaciones, en los últimos 2 años, ¿qué empresas petroleras han surgido? ¿Y quiénes son miembros del accionariado de esas empresas? ¿Qué oficinas o fantasmas hoy existen en la Ciudad de México en las que hay 2 güeyes que cargan un portafolio, un chofer y un accionariado inexistente? Pero eso sí, tienen 3 cuates con portafolio negociando con la Chevron. ¿Sí? Este nuevo entramado de vendepatrias, chambistas, bizneros, en el que están involucrados sin duda exfuncionarios submayores de Petróleos Mexicanos, en todos los grados, o sea, toda la recua de exdirectores de Pemex está involucrada en estas empresas. Se habla de la famosa Tabasco Oil Company que Slim fundó y que tiene un solo empleado, ¿no? Están operando en términos de la coalición con las transnacionales para entrar en los grandes negocios. Y tiene razón Bartlett, sin duda. En Pajaritos ya ha empezado a haber despidos masivos, porque están preparando la entrada de una empresa transnacional que no tenga las cargas del contrato de Pemex. ¿Sí? Hay una cosa más, sí, adelante, retomando lo que dice sí. Paco, a veces sí tiene sentido y era lo más sencillo. Hay una persona que nos demuestra con su propia trayectoria profesional este ligamiento que está haciendo Paco Ignacio Taibo. Se llama José Antonio Meade Cubireña, un priista que fue en su momento secretario de Hacienda de Felipe Calderón Hinojosa durante la campaña electoral de 2012. Si alguien sabe de todas las corridas financieras y flujos de dineros en la campaña de 2012 desde Monex y más allá, se llama José Antonio Meade. José Antonio Meade, cuando llega Peña, es electo, sorpresivamente es nombrado secretario de Relaciones Exteriores, sin haber tenido ninguna experiencia en la diplomacia mexicana. Él es egresado de la Universidad de Yale, parte de una mafia muy específica a nivel internacional, pero no tiene experiencia diplomática. Es evidentemente, primero, para asegurar que se quede dentro de casa la información, y también, justamente, él es el que está manejando el ingreso, que no ha ocurrido, por cierto, de capitales supuestamente a partir de esas reformas, que él es el que está manejando toda la relación con estas grandes empresas transnacionales para asegurar que estas nuevas inversiones que no han ocurrido, que yo insisto, es una mentira del principio, pero el dinerito que podría llegar a partir de los pactos que se consoliden, que ese dinero llegue a las manos correctas, que se paguen los favores, es que se tapen los hoyos y se consolide esto de la compra-venta, primero de la presidencia y luego del país, ¿no? Con respecto a los trabajadores, sí es muy, muy, muy importante. Así como la reforma educativa fue esencialmente una reforma laboral para despedir a maestros, la reforma petrolera, como dice Manuel Bartlett, es una reforma esencialmente laboral para despedir a todos los empleados petroleros. Ahí tienen a Romeo Deschamps comprado, amenazado, controlado, pero son una gran cantidad de trabajadores petroleros sí, que... le dieron el aviso con el caso de Elba Ester Gordillo, ¿no? Así es. Hay un factor que no podemos dejar de poner sobre la mesa y es muy importante, que es el antecedente de las contrarreformas es la reforma laboral. Y la reforma laboral lo que construye es una promesa y un desastre, ¿sí? Vamos a crear 1 millón de empleos, crean 500,000 y además los empleos que crean no sirven para nada, son empleos chatarra, con pérdida de aguinaldo, vacaciones, etc. Porque la clave de todo el proyecto neoliberal es su concepto de saqueador y al mismo tiempo su ineficiencia. No funciona. El neoliberalismo no funciona. O sea, todas sus promesas en la primera ley, que fue la ley de la reforma laboral, no funcionaron.
No crearon los empleos que iban a crear y los pocos que crearon eran empleos chatarra por abajo de los derechos constitucionales. ¿Sí? Cada una de las promesas que han estado haciendo las autoridades mexicanas sobre cada una de las reformas, que si va a bajar el gas, que si la gasolina, que si más empleos, cada una se va cayendo por sí sola. Me encantó Así la es. declaración reciente del secretario de Hacienda, Videgaray, dijo, las reformas no son magia, no son mágicos, no van a bajar las tarifas de la noche a la mañana. Me puse a buscar, recordando algunos spots que ellos mismos habían difundido octubre, noviembre, que eran spots mágicos. Eran spots de un señor con las dos cuentas de luz y agua, luz y gas, ¿no? Con los numeritos bajando mágicamente los precios. Pero no es Ellos mentira. mismos son los que le apuestan al pensamiento mágico, fantástico. Ni le apuestan, es puro bla, bla, bla. Por eso. No avanza, Y luego, fracasa. Y luego dicen que nosotros, los mexicanos, somos los mitológicos, los ideológicos, cuando ellos son los que quieren generar toda esta fantasía. Nos venden historias ¿no? de las Warner Brothers. Así es. A ver, en esta parte de las promesas, ahorita pasábamos este video de Bartlett porque toca a la clase trabajadora, por ejemplo, en este caso de los trabajadores de Pemex o de la CFE. Y ahora hay otro video que tenemos que es de una entrevista que le hace Carmen Aristegui a Pedro Joaquín Caldwell. Y ahí tiene que ver con pueblos indígenas, con campesinos, pero también con gente de las ciudades que también los toca y que es la parte que siguen jugando con un lenguaje que de veras da hasta coraje. Vamos a verlo, por favor. Tierras. Esto nos dijo Pedro Joaquín Caldwell a fines de mayo, explicando o ampliando lo que dice Lourdes. Porque el espíritu de la legislación secundaria que está propuesto en el Congreso es que las comunidades y los pueblos se beneficien de la actividad extractiva, no que sean desplazados de la actividad extractiva, O despojados de sus ni tierras. que sean despojados de sus tierras. ¿Está garantizado que no? Se va ¿Estaría? por ocupación temporal, no se está planteando de una primera instancia la expropiación, se están planteando avalúos comerciales ¿Para expropiar? para que las partes se pongan de acuerdo. Para comprar. Da 90 días a las partes para que se pongan de acuerdo en una negociación libre, tanto los propietarios de las tierras como las compañías Cuando se determina interesados, cuando se determina que hay una... Que ahí hay que explotar. Ahí hay que explotar. Y entonces ahí hay que explotar y ahí hay que quitar a Sí, alguien. así es. Y entonces ese alguien tiene que aceptar que en 3 meses se tiene que poner de acuerdo entre particulares. Y si no ocurre tal acuerdo y si la gente no quiere irse. Una renta de la tierra, si deciden un porcentaje de la utilidad, si deciden un pago total por el valor de la tierra, lo pueden hacer. Y si no, El INDAVIN fijará un valor de referencia. Si no, cada parte nombra un perito evaluador, que puede ser un corredor público, un banco, y presenta su avalúo. Si la diferencia entre los dos avalúos son de menos del 15%, se promedia. Y ese es el valor que se le asigna. eso en el caso, Pedro. Y si es de más del 15%, entonces el Estado nombra un tercer evaluador y entonces se promedian los tres. Entonces hay un espíritu Pero en ese si sentido de provocar derrama local y de que existan beneficios. Queremos la reforma para mejorar, no para hacer daño. Pero si alguien no quiere vender su tierra, aún con este mecanismo, viene la expropiación. Viene una ocupación temporal del área que se requiera. Una servidumbre Forzada. ocupacional, una servidumbre por un plazo determinado. No hay un despojo de la tierra, ¿no? Hay fantasmas en el PRI. Está el caso Yarrington, está la sospecha y la investigación también sobre Eugenio Hernández. ¿Qué pasa sobre esto? Pues los fantasmas los hemos exorcizado. Es que son increíbles. ¿Viste? Eufemismo tras eufemismo, vuelta tras vuelta, ¿no? O sea, y no van a expropiar. Bueno, sí, pero claro, no, ni todo lo contrario. Cantinflas nació para darle lenguaje al PRI.
¿Sí? No, bueno, yo venía, pero es que claro, como iba bajando la señora me dijo, no, ahí está, estudian en la noche las películas de Cantinflas. A ver, 2 puntos. Uno es, Pedro Joaquín... Nada más déjame aclarar algo a la audiencia. Vieron el primer video de hace una semana, unos pocos días, de una entrevista que hace Carmen Aristegui, y el otro video es el PRI festejando el triunfo de Peña Nieto, y Pedro Joaquín Caldwell era presidente del PRI. Así es. Primero, no tiene cara Pedro Joaquín Caldwell. Ese señor no puede seguir fungiendo como secretario de Energía de este país. Tiene un evidente conflicto de interés que es violatorio de manera directa de la Ley Federal de Responsabilidades. Él es propietario de gasolineras, de otros almacenes de gas y de petróleo. Él tendría que deshacerse de esas acciones, él y toda su familia, o renunciar mañana mismo a su cargo, en primer lugar. En segundo lugar, muy interesante esta nueva obsesión e interés por la expropiación de los priistas. No que la expropiación de Lázaro Cárdenas. Pero es al revés. La expropiación. Es al revés. Eso, no expropias a las compañías para dárselo al pueblo, expropias al pueblo para dárselo a las compañías. Para que vean que a estos señores no les interesa el libre mercado, eso es pura ideología barata y mitología. A ellos les interesa la expropiación para ellos, ¿no? La ley de expropiación de Lázaro Cárdenas de 1936 sigue vigente y no lo van a tocar porque le quieren usar para expropiar al pueblo para los empresarios. Nosotros tendríamos que pues también defender la ley de expropiación de 1936. Dice claramente que se vale expropiar los bienes si es que sea necesario para defender el interés público. En lugar de estar hablando de servidumbres jurídicos de las tierras de los campesinos, hablemos de las telecomunicaciones, de el espectro radioeléctrico que de acuerdo con la Constitución es bien de la nación. Tendríamos que romper estos monopolios televisivos, Televisa, TV-Azteca. La licitación de nuevos canales que van a ocurrir no va a cambiar absolutamente nada. Va a venir Prisa y algún NBC de los Estados Unidos, lo que quieras, o el grupo de Montiel, hablan ya de que ellos van a comprar. No. Lo que necesitamos son medios sociales y públicos, utilizar la fuerza del Estado para realmente democratizar este espectro, ¿no? Entonces, es interesante la paradoja aquí que estamos viendo. Sí, ¿no? y aquí estamos, por eso pasábamos estos 2 primeros videos que toca ya la gente, o sea, que van a afectar directamente, te van a quitar en tierras, lo decías tú hace un momento en uno de los, empezaron también con las mineras, ya tiempo atrás, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, la batalla que estamos llevando como sociedad civil nos parece también que es cómo carajo le hacemos llegar la información a la gente y que estamos haciendo toda una serie de campañas. Está llegando de una manera rebotada, es muy curioso. Estaba en Guadalajara hace 15 o 20 días o un mes, ya ni sé. Y de repente me encuentro una manifestación en la calle de unos 3,000 locatarios. Me sumé y les pregunté qué estaba pasando. La ley de Hacienda ya les afecta, ¿sí? Luego te enteras de las cosas más enloquecidas, pues, ¿no? Es que en medio de este fraude global, cada vez que tiras de un hilo, sale un hijo de la chingada, hombre. Toda la campaña que hicieron contra los alimentos chatarra fue brutal. Soltaron los perros de los medios. No, niño gordito, qué le está comiendo un Tunky Wender, ¿no? Resulta que de repente descubro que el queso de puerco tiene IVA. Y digo, ¿y cómo demonios sucedió tal cosa si logramos impedir el IVA en alimentos? Lo metieron por la puerta de atrás, porque dictaminaron el carácter chatarra de los alimentos por el valor calórico. ¿Sí? Entonces, en un país que bebe refrescos porque la calidad de las aguas potables es muy mala en términos generales, sacarracas, ahí entró el IVA. En un país que come tortas de queso de puerco porque no le alcanza para el jamón, etcétera, lo metieron en... Entonces, donde quiera que lo ves, están jugando sucio y pegándole a la población. Yo lo que creo que se va a producir, y en esto coincidiría con la visión inicial de John, es un fenómeno de angustia acumulada, agravio permanente, en el que nuevos y nuevos sectores sociales van a estar brincando a la palestra. Los campesinos de un poblado que no los dejan
salir a pescar porque les quitaron la playa en Colima, ¿sí? A los trabajadores de empresas vinculadas a Pemex que están recibiendo despidos en masa para ser recontratados como nuevos, quién sabe cuándo y quién sabe cómo. Hasta los empresarios con la reforma fiscal. Así es. Hasta todos los empresarios de la Franja del Norte con la reforma fiscal, los locatorios de los mercados. O sea, el número de agraviados va creciendo conforme las leyes se van poniendo en marcha. Y hay uno más que es la reforma financiera. Hoy estamos en el país con un nivel de cartera vencida en las tarjetas de crédito muy alta, de los más altos en los últimos 4 o 5 años, desde la crisis de 2008-2009. Y ya con la reforma financiera viene una facilidad de embargar, incluso encarcelar y castigar a los deudores, que genera otro grupo víctima de estas reformas estructurales, ¿no? Entonces, es todo una realineación de poder. O sea, ya de por sí nos gobernaba una oligarquía y una clase política autoritaria, pero todavía había diques, resistencias claves y un respeto básico para algunos límites, ¿no? Y ahora estos ya se rompieron y se están generando un reflujo, una respuesta social. Insisto, puede ser que tarde 5 años, 2 años o una semana en que salga. Pero va a empezar a salir. Entonces nosotros, ya para hablar más optimistamente, yo siento nuestra responsabilidad como... Más optimistamente. No, bueno, anda ya. Al principio aquí hemos estado en un indirecto de lo que está pasando, pero lo que a mí me parece muy importante y lo que hemos estado intentando hacer en el Congreso Popular, que es una de muchas iniciativas, es articular, ir estableciendo relaciones de trabajo en conjunto, de confianza entre una gran diversidad de actores y movimientos, para que vayamos construyendo arquitectura, esos enlaces de la dignidad social, del bien común, porque eso es lo que nos han querido quitar, nos están quitando con el ataque al sindicalismo, con el ataque a los pueblos indígenas, con el ataque a cualquier colectividad, ¿no? Tenemos que regenerar esa confianza y trabajo en común, ni siquiera es bien generar, pero fortalecer y defenderlo, para que con este caminar en los próximos años podemos tener este reflujo y rearticulación del poder de la sociedad. Mira, para cerrar la parte del feo neoliberalismo mexicano, diríamos que los neoliberales mexicanos no tienen madre, porque si la tuvieran y cotizaran en el mercado ya lo hubieran vendido. Está bien. Ok, esa es una frase para postearla. Ok, a ver, ahorita que tocan lo del Congreso Popular. ¿Una pausa para ir a fumar? No, ya nos queda poquito, ya nos quedan 20 minutos de programa. Al final ya, en 20 minutos fumas, Paco. A ver, retomando un poquito, John, lo que estabas diciendo. El día de ayer, John Ackerman recibió una amenaza a propósito de uno de los de la última actividad que hubo el 10 de junio pasado. Vamos a ver un fragmento de una intervención que tiene John Ackerman en frente de Televisa. Y regresamos con ustedes. Es un lugar muy simbólico porque no tiene ningún sentido hoy ir a Los Pinos. Bueno, tendría que ser la sede del poder público, pero es un cascarón vacío. Enrique Peña Nieto no gobierna este país, los poderes fácticos, cuya cara más evidente y clara es esta empresa donde estamos aquí sentados y protestando, expresando nuestro repudio e indignación a la mala información, a las mentiras y a el saqueo y la censura que nos aplican todos los días. Este es un espacio muy importante porque aquí hay una confluencia de una gran diversidad de figuras públicas, de movilizaciones sociales, de organizaciones sociales. Ellos, los que tienen el poder, los políticos, los poderes fácticos, están unidos, caminan juntos. Ellos están en este mismo momento dictaminando de una manera simultánea una ley Telecom que nos quiere quitar nuestros derechos a la libertad de expresión y unas leyes en materia energética que nos quieren saquear y dejar en la ruina a toda la población mexicana. Ellos sí están unidos trabajando para sus intereses y en contra de la patria. Nosotros, de este lado de la ciudadanía, también tenemos la obligación de estar unidos. Nunca más,
Nunca más hay que permitir que el pensamiento sectario inunde nuestras filas y construya verdaderos espectáculos tristes. Esta ciudad ha sido protagonista de 6 manifestaciones del mismo día que fueron incapaces de conjugarse. Hemos dado luchas aisladas por todos lados. La desincronía ha sido la clave del movimiento social. Cuando andaban los estudiantes, andaban por otro lado los maestros, incapaces de conjuntarnos. Hemos ofrecido debilidad y no fuerza. Nunca, nunca, nunca más arrinconemos el pensamiento sectario. Cuando hoy llegamos a esta asamblea y miramos, ¿qué vemos? Lo que nos une, no lo que nos separa, compañeros. Lo que nos une. Y nos une a la clara decisión de echar para atrás el proyecto neoliberal más corrupto, más gangsteril y más criminal que ha conocido la historia de este país. De ese tamaño. En lugar de perder el tiempo peleándonos con el de la esquina porque tenemos diferencias en torno a cómo concebimos el futuro remoto y la teoría del partido. No mamen, compañeros. Por favor, unidad a toda costa. Todos juntos. Construyamos la más inmensa de las mayorías. Solo así los vamos a poder parar. Y propongo en concreto este Congreso que nombre una comisión de enlace cuya única función es reunirse con todas aquellas fuerzas de la izquierda que están en contra de las reformas, ¿sí?, para promover un proceso unitario lo más amplio posible para derribarlas y echarlas para atrás. Era bueno ese cuate que hablaba, era bueno, tenía razón. Un chingón, un chingón. Miren, aprovechamos juntar los dos videos. Uno que tiene que ver con esta intervención que tiene John Ackerman hace ¿cuántos días? El 10 de junio pasado, y que le mereció una amenaza, además. John, sí, no solamente una amenaza, sino muchas. Bueno, desde siempre nos trolean en las redes sociales, es el único espacio donde hay oportunidad de expresarse libremente. No todos los días son amenazas de muerte. Pero no todos los días son amenazas de muerte. Sí. Precisamente en estos días hemos recibido no solamente una, solamente dimos a conocer, publicamos 2. Han llegado una docena más. Y ya no los queremos difundir porque justamente el chiste de esto es generar miedo y asustar. Y no estamos asustados y no queremos que la otra gente de las redes se asustan con estas cosas. Pero sí es ¿no? pero sí es una indicación de la desesperación, de la preocupación del poder, de que no están pudiendo aprobar estas reformas, por un lado, y por otro lado, que las redes sociales se les está saliendo como una ola de indignación y de disidencia que no pueden controlar. Con respecto a la unidad, ¿no? Paco va a poder decir... Antes de pasar a la unidad, yo creo que es uno de los temas claves que tendríamos que conversar hoy. A mí me hackearon mi cuenta y estaba haciendo un programa sobre John Reed cuando viene a México con Pancho Villa, y estaba en Nueva York y alguien lo descubrió y dijo que había estado tatuándome en Nueva York. Véase que no existe ningún pinche tatuaje. Fue mentira. El micrófono hago así. Okay. Porque están verdaderamente locos. Yo creo que han perdido... Que se quite la ropa. No es cierto. Yo creo que han perdido 2 cosas. Han perdido los intelectuales. Los perdieron. Hoy ser intelectual de derecha es una condición vergonzante. No hay. Están debajo, los poquitos que están subvencionados están metidos debajo del closet. Y han perdido la opinión pública en las redes de mala manera. Y este es un fenómeno que ya se venía dando desde el fin de la campaña de Peña Nieto y yo creo que está consolidado. Y no van a poder avanzar en esos 2 sectores. Hace unos meses estuvieron por acá Julio Astillero e Irma Sandoval y hablábamos sobre el Congreso Popular. En febrero hubo un evento, un congreso aquí en la Ciudad de México. El segundo fragmento que se vio en el video es la intervención de Paco, y ahí tanto tú en el discurso del 10 de junio como el de Paco hablan de la unidad, y Paco hablaba también de una propuesta de crear una comisión de enlace. ¿Qué está sucediendo en el Congreso Popular? Pues esto se está generando en mucho por esta misma sugerencia de Paco Taibo y también por muchas discusiones que hemos tenido dentro del Congreso Popular. Nosotros teníamos que enfrentar una decisión, ¿no? Defendíamos el Congreso Popular
como tal, como una organización autónoma, nueva, totalmente diferente, que incluso entraba a hacer convocatorias competitivas con otros. No. Eso, algunos empujaban ahí que el Congreso Popular tenía que ser la salvador de todo. No, para nada. El súper error. El Congreso Popular, así lo planteamos desde un inicio, tiene que ser, si es que va a ser algo, una plataforma de articulación de una gran cantidad de movimientos, figuras, organizaciones que le apuestan al mismo sentido. Entonces, justamente el desplegado, por ejemplo, que se publicó el domingo, fue el 8 de junio, en la jornada plana entera, ya no es el Congreso Popular nada más. El Congreso Popular trabajamos para articular esto, pero somos muchísimos. Llegaron Javier Sicilia, y el movimiento por la paz también convocó. Llegó Daniel Jiménez Cacho y su grupo del Grito Más Fuerte. Estuvo Gerardo Fernández Noroña y también hay un grupo que se llama Ánima. Estuvo América del Valle de la Frente Popular de los Pueblos de Atenco, un discurso muy emotivo. Estuvo Morena ahí presente, estuvo Jesús Ramírez Cuevas, uno de los integrantes del CEN de Morena. Paco nos faltó ahí, pero estaba enfermo con una gripa, entiendo, pero estaba Díaz Polanco y llegó Luis Alcalde. Había también convocó el SME, el Barzón, la CENTE. Entonces empieza a haber una confluencia muy interesante ahí en Televisa, un lugar muy simbólico. Entonces esto es muy importante. Hablamos también con Cuauhtémoc Cárdenas, hablamos con Javier Corral. Yo personalmente fui a hablar con ellos, expresaron mucho interés en la iniciativa, justo de todo esto de articular telecom y energética, como ahí en el Congreso lo están juntando de este lado también. A la mera hora no quisieron ir ni firmar, ni Corral ni Cárdenas, tienen sus razones, que lo respetamos, pero tenemos que seguir con esa articulación y ampliación desde la sociedad. Yo no estaría de acuerdo necesariamente, algunos apuestan eso, que se reúnan los líderes políticos, que se siente Cuauhtémoc Cárdenas, el Peje y Chucho Zambrano y que se pongan de acuerdo. No. Lo que si tiene llega que hacer Chucho Zambrano se volvió un negocio. Exactamente. Lo que tenemos que hacer es de este lado de la sociedad, ¿no? Independiente de que tengamos nuestras cachuchas aquí, allá, políticos, sindicales, lo que quieras, nosotros unirnos y luego, pues sí, emplazar y convocar a los políticos a que en este espacio se pueda dar la articulación. ¿No? Nada más para entender el papel, la naturaleza del Congreso Popular. O sea, el Congreso Popular no es un movimiento nacional, es una confluencia. Una confluencia sí, que busca articular. Así es. Como un eje articulador. Así es. Ese es como el interés. Para eso sirve. Y sin purismo ciudadano. Eso también es importante porque hay muchas voces que desde los anulistas, ¿no? De 2012 que decían, ay no, el purismo ciudadano, o sea, no es un movimiento electoral, pero bienvenido los que participan en política. Yo creo que hay que poner sobre la mesa el sentido común. Y el sentido común dice, no contra una reforma, sino contra todas. Y no cada uno por su lado, sino todos juntos. Yo creo que estas dos reflexiones son muy primarias, la gente las siente y se pregunta, ¿y entonces por qué no articulamos la gran fuerza? Yo milito en 30 lados, hombre. Soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, milito con los compañeros de la guardería de ABC, soy permanente colaborador de la lucha del SME, participo en trabajos con la Brigada para en Libertad, con lo que queda del ala izquierda del PRD, colaboro, o sea, son espacios del movimiento, más allá de las siglas. Tu autonomía Absolutamente, y nadie me puede negar el derecho a colaborar. He estado tendiendo puentes durante 3 años por todos lados, ¿no? Es con eso que estás diciendo ahorita, Paco. A ver, la parte de la articulación, que es así como la gran problemática que tiene en la izquierda, se hace las izquierdas como se quiera mirar, porque ya ves que luego se clasifican también. Pero en ese eje articulador, en esa articulación de organizaciones, de movimientos sociales, está habiendo un problema serio y que no logramos, que no se logra articular. Tú ahí estás tocando ese punto, Paco, y ¿se está logrando, se está alcanzando? ¿Perciben ustedes desde el Congreso Popular? No desde el Congreso, yo he militado muy poco en el Congreso. Por razones personales he estado viajando de una manera enloquecida los últimos 3 meses. Lo que creo es que la sensibilidad ya está,
que cuando tú haces llamados a una sola lucha, no varias luchas, y unidad de todas las partes, la respuesta desde abajo es absolutamente positiva. Los conflictos se establecen entre los políticos y los no políticos, entre comillas, porque es un absurdo, políticos somos todos, desde el anarquista más anarquista, de los anarquistas anarquistas, ¿sí?, hasta el socialdemócrata más light, ¿sí? Todos estamos haciendo política, ¿no? Sino el problema del corte entre la izquierda electoral y la izquierda no electoral. Y yo creo que esto además tiene una resolución muy clara, que es, déjalos, hombre. Si creen que hay camino electoral, los que lo creen que avancen por él. Pero al mismo tiempo, los que creen que hay camino electoral y los que no lo creen, confluyen en todos contra las reformas, todos unidos. Entonces, más allá de las discrepancias, busquemos los elementos de unidad. Y yo creo que la virtud es que la sensibilidad por abajo ya está dada. Mira, el Congreso fue muy curioso. ¿Quiénes estaban ahí? Uno miraba y veía anarquistas puros, pero también estaba repleto de gentes de Morena. Así es. Y periodistas incluso. Y estaba un montón de periodistas y zapatistas. La virtud del Congreso es que al no pretender ser una organización, permitía un espacio de confluencia ya de por sí natural. Lo que tenemos que hacer es deshacernos de este mito de la transición democrática, Ernesto. No hubo tal. No hubo transición, hubo más alternancia. Siempre hemos tenido alternancia en este país. Cada sexenio llegó un presidente más derecha, luego más de izquierda, ¿no? Hay una alternancia de, ¿no? Cárdenas, Ávila Camacho, Díaz Ordaz, Echeverría. No es lo mismo de la transición entre Zedillo y Fox y Calderón, Peña Nieto. Estamos dentro del mismo sistema. Tuvimos una esperanza democrática, ¿no?, que se genera a partir del zapatismo, en primer lugar, luego de los pactos de Chapultepec, por ejemplo, luego las campañas electorales, López Obrador, muchas otras cosas, ¿no? Tenemos que recuperar ese espíritu. Yo creo que lo de los pactos de Chapultepec, los acuerdos de Chapultepec son un caso muy interesante, porque justamente es el espejo invertido del Pacto por México, ¿no? Los acuerdos de Chapultepec empiezan con todas las fuerzas de la oposición. El PRI y el Ejecutivo Federal no están invitados en un principio. Es la izquierda y la derecha o el panismo democrático, ¿no?, que se juntan primero y solamente después ya empiezan a emplazar diálogo al Poder Ejecutivo y al PRI. Hoy necesitamos construir también un espacio de oposición. No me queda claro que todavía hayan algunos demócratas en el PRI, en el PAN o en la derecha. Bueno, Javier Corral está ahí, pero lo veo solo, quizás algunas otras personas, pero hay un sector de clase media, que la gente que está más interesada en el tema del telecom, por ejemplo, que de repente luego son los más sectarios, ¿eh? Es interesante, hay que también hablar con ellos. No son solamente los supuestos anarquistas los sectarios, ahí mismo también hay mucho sectarismo y defensa, por ejemplo, de etiqueta Yo Soy 72. En esa convocatoria. Entonces tenemos que juntarnos, ese sector, que es como más la clase media democrática, la izquierda, en rehacer ese espíritu de la oposición unida, ¿no? Porque si el Pacto por México unió la clase política y el régimen, tenemos que tener esa respuesta dialéctica para que a partir de ahí podemos otra vez empujar hacia un cambio de régimen, ¿no? Ahorita Paco decía, en esta lógica como de la unidad, es la gente afectada. En el Congreso Popular, yo le preguntaba a Julio y a Irma, ¿por qué se habían centrado en convocar a la gente en la lógica de oponerse a la reforma energética y no incluir las otras? La laboral, la educativa, que incluía también a más gente. ¿Por qué no? No, sí estaba. Pues ya el 10 de, estaba desde siempre, y el 10 de junio también ahí en Frente Televisa justamente hay una articulación mucho más explícita al respecto, porque también muchos nos pedían eso. El acto simbólico el 5 de febrero fue la revocación de la reforma energética, porque era lo más caliente. Pero había una presencia enorme de dirigencias magisteriales de provincia. Así estaban enorme. Estaban prácticamente 20 o 30 dirigentes del movimiento de la CENTE. De la CENTE, ahí en el momento de la revolución. Y justamente el 10 de junio, en el pliego petitorio que está en página web, que ya hemos firmado miles de personas, viene muy claramente dos de las reformas, específicamente 3 temas que son los más actuales: telecom, energético y derecho a la protesta, ¿no? Y se pide libertad de presos políticos, se pide consulta, se pide transparencia de todos los acuerdos entre los Estados Unidos y México en temas como energético, seguridad, espionaje,
el campo, el libre comercio, etcétera. Es uno tenemos de que los 4 puntos del pliego petitorio. Tenemos que atacar el tema de la minería y tenemos que claro. incorporar la reconstrucción del derecho laboral. Claro. No es posible, mira, caminas por la calle, te encuentras un chavito y le dices, ¿cuánto estás ganando? Esto, menos del salario mínimo. ¿Vacaciones? No, no hay. ¿Aguinaldo? No, no hay. ¿Jornada de 8 horas? No, trabajo 10, 11. Se perdió, ¿sí? La Constitución del 17 fue tragada por el monstruo, Godzilla, priista. A ver, en Pemex, México tiene una utilidad de 70,000 millones de dólares y que es una de las grandes preguntas de, ¿y entonces por qué lo estás privatizando si tienes una utilidad de 70,000 millones de dólares? Porque quiere transferir la utilidad a los sectores privados vinculados al proceso de corrupción. De hecho, le llaman contratos de utilidad compartida, utilidad compartida. A ver, ahorita para cerrar nos quedan escasos 3 minutos. La consulta popular o consulta nacional, se está logrando una articulación ahí, porque había una iniciativa del grupo de Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD, también de López Obrador. Sí, ¿Cómo se está trabajando esa parte? ¿No? Yo tengo ¿Y qué expectativa hay? Yo tengo entendido que la primera propuesta no entró en tiempo porque la ley vino después, entonces al venir la ley después no estaba formulado dentro de los parámetros de la ley. La segunda está caminando dentro de los parámetros de la ley y está arrancando, no tengo todavía una valoración. Ahora, tiene un punto de sustento, 57% del no ciudadano, de estamos en contra de los ciudadanos, te da sustento una consulta. O sea, ya no es campaña de propaganda para sensibilizar a la mayoría de la población. No, la mayoría de la población ya está en contra de la reforma energética. Y esto no se ha dicho. Cuando valoramos victorias y derrotas, valoramos el que fuimos derrotados por la aplanadora del Senado, que no tuvimos suficiente capacidad de movilización desde la izquierda, ¿sí? Que estábamos cansados, derrotados, agotados, pero habíamos ganado la batalla principal, que era la de la opinión pública. Lo mismo ocurrió en la elección 2012. Peña Nieto tendría que haber ganado por 20%, así decía Jaiza. Sacó 38% de la votación y apenas 6 más del observador, y obviamente no son cifras reales ni confiables, pero aún con su fraude, solamente les alcanzó por el 38%, 6 más. Fue una victoria de 132 de romper el guión de la aplanadora, y estamos todavía ahí. Tema de la consulta me parece muy importante, es una demanda democrática esencial. El único problema es que va a estar al final de cuentas en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son unos ministros que no van a, evidentemente, avalar el ejercicio de una verdadera consulta. Entonces, hagámoslo, pero simultáneamente, mi opinión muy personal es de que sí tenemos que apostarle, aunque sea a acciones simbólicas, chiquitas o grandes, lo que sea, pero tenemos que actuar ahora también. No podemos estar diciendo a la gente que hasta 2015 se va a resolver esto. Tenemos que estar ahí mismo aplicando presión, interpelando a los senadores y al presidente de la República para que hoy mismo den la cara y detengan la aprobación de las leyes secundarias, ¿no? Paco, ¿con qué te despides? Nos queda 1 minuto del programa. Me despediría diciendo que si el neoliberalismo es pinche, el mexicano es pinchísimo. O sea, está íntimamente vinculado, no solo un concepto de desplacemos del aparato del Estado el negocio y las ganancias y transfirámoslo a lo privado, sino transfirámoslo a lo corrupto privado. No hay, si ninguna ganancia era inocente, aquí no queda nada. Quedan la pinche tribu de Alibaba cabalgando por las estepas mexicanas. Yo coincido. Esto es un régimen de saqueo, de corrupción, y tenemos que empujar hacia una vía ciudadana y política, en el mejor sentido de la palabra, para construir la esperanza, porque todavía hay muchísimo. Caballeros, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Y gracias a usted que nos hizo posibles, que tenga usted un lindo día, linda tarde, linda noche, según su tiempo, su país o su planeta. Gracias.
Bye.